Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Manuel Ángel. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Marta, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿Manuel o Juan? Juan, profe. Juan. Hola, Juan. Buenas noches a todos. Bueno, vamos. Ya se han incorporado 16. Acuérdense que somos 43. ¿No? Cristian Cano, Manuel. Bueno, acá en la plataforma, la clase 18, que es la de hoy, tenemos tarea análisis de la economía en colores, con sus respuestas. Aquí es donde tienen que incorporar vamos a mirar. Todavía nadie ha entrado a este debate a colocar la tarea. Aquí es donde tienen que colocar la tarea. Tarea, análisis de la economía en colores. Y hoy vamos a hacer el debate, como habíamos quedado. Entonces, el debate, pero obviamente pues es calificable. Miremos, vamos mirando las respuestas de cada uno y la justificación de esas respuestas, es decir, qué investigación hicieron y qué respuestas dieron acorde con su análisis. Sustentado, ¿no? Tiene que sustentarse en cifras. Miren que acabo de salir yo soy jurado de tesis de la universidad. Ya he sido jurado de tesis por cerca de los últimos 4 años. Y encuentro que hay algunos, bueno, he sido jurado de tesis en administración, en contaduría, en ingeniería industrial, bueno, y ahí. He sido jurado de tesis de esas 3 carreras. Entonces, uno encuentra que hay algunos ya para graduarse, es que están para graduarse, que realmente son, les falta todavía mucho y aún así, pues hacen un gran esfuerzo, porque es que nadie está diciendo que no hacen el esfuerzo, pero, falta mucho, es que la competencia allá afuera es muy dura. Y entonces eso es lo que hablábamos con el profesor César, con el profesor eh, Vargas, que es el decano de la Facultad de Administración, de Ingeniería. Y realmente, pues, ustedes tienen que prepararse mucho más. O sea, tienen que esforzarse mucho más, tienen que redactar. Hay cosas, por ejemplo, que se encuentra uno que ni siquiera le pasaron el corrector, ¿no? Entonces eso dice mucho de un profesional. Ustedes van a ser profesionales. Entonces, sí, toca que definitivamente
le metamos en estos debates, por ejemplo, ustedes tienen que exponer, tienen que hacer un esfuerzo, ¿cierto? Por tener claras las ideas. Y en las tesis ustedes tienen que ya al final de cuentas, si hacen una investigación, dar unos resultados, un diagnóstico, pero también generar una solución. Porque uno como administrador de empresas que diagnostique solamente y diga, no, la problemática de este sector o la problemática de esta empresa es tal situación y ahí se quede. Si usted encontró las fallas, encontró toda la situación, pues tiene que plantear una propuesta hipotética, tiene que plantear una solución. Esa sería la idea, ¿cierto? Plantear la solución y tener imaginación también para eso. Imagínense más los ingenieros que tienen que pensar y viven es precisamente de generar soluciones. La carrera viene del ingenio, de ingeniárselas. Sí, entonces, todo este tipo de cosas, estos debates, pues lo que hacen es servirles para que ustedes se preparen, para que hablen, para que tomen claridad en sus mensajes, claridad en sus ideas y, y vayan practicando porque tienen que sustentar la tesis, tienen que generar una investigación con sustento, con datos. Entonces, por eso lo que yo les estaba pidiendo precisamente, desde su punto de vista, con argumentos, ejemplos y datos. Eso es lo que necesitamos en el debate. Bueno, la primera pregunta. ¿Quién quiere arrancar? Por favor, se ponen en video los del grupo de esa persona que hable. Primera pregunta. Pues si quiere empezamos nosotros. Bueno, listo, Diego. ¿Quiénes son su grupo? Nuestro grupo es el grupo 2. Está conformado por Emilia Patricia Cruz Ospina, Jennifer Camila Ruiz Romero, Angie Alejandra Bautista Pérez, David Felipe Segura Castellanos y por mí, Diego Alejandro Celi. Ok, por favor, colóquense todos los compañeros que acaba de nombrar Diego. No, yo soy de otro grupo. David Yo Felipe estoy en Segura otro Castellanos. grupo, profe. ¿No se llama David Felipe? ¿Ponemos el nombre mal? Sí, es que Patricia me había dicho, pero yo hablé con ella y yo estaba en otro grupo. Yo ya había trabajado con otro grupo, ya me habían agregado en otro lado. Ah, Diego, qué pena es que cuando escuché el mensaje de Felipe, ya pues estamos condensados, pero Vale. ya quedó. Eso solo son las niñas conmigo, profe. Ok. Bueno, entonces lees, por favor, Diego, la primera pregunta y planteas la solución que ustedes vieron, es decir, la respuesta, a ver, con argumentos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el color de la economía que predomina en Colombia? Sí. Pues nuestra respuesta fue que el mayor peso en la economía del país recae sobre la economía negra. Ujú. Y le leo todo, profe. Sí, ¿Sí? pues, Bueno, entonces o sea, lo que investigaron, ¿no? dice, en Colombia, un país inmensamente rico en tierras, climas, microclimas, se cultivan bananos en un área de 49.000 hectáreas, aguacate en 54.000 hectáreas, mientras algunos inescrupulosos criminales ocupan mayores extensiones de tierra para negocios menos decentes, como la minería ilegal en 95.000 hectáreas o el cultivo de coca en 170.000 hectáreas. Diversificación productiva y de exportaciones en un país de gente con moralidades y escrúpulos también diversificados, lo que nos lleva a tener dos grandes clases de economía, la visible, donde actúan quienes nada tienen que esconder, y la sumergida, en la cual además de quienes actúan en la informalidad, se destacan los traquetos, los corruptos, los zampones normales y muchos zampones de cuello blanco. Un estudio de la Universidad Alemana de Tubinga, recogido por el Foro Económico Mundial,
coloca a Grecia al frente del ranking de los países con mayor peso de la economía sumergida, 21.5% del Producto Interno Bruto, seguida de Italia y España con 19.8% y 17.2% del Producto Interno Bruto respectivamente. Completando el top 10 están Noruega, Alemania, Canadá, Australia, Reino Unido, Japón y Holanda. Aunque injustamente se ha dejado a Colombia por fuera, no obstante superarlos a todos ellos con una equivalencia de lo sumergido del 40% de su Producto Interno Bruto. En efecto, el país se encuentra inmerso en una enorme economía sumergida, o para decirlo de otra manera, la clandestinidad y muchas otras actividades ocultas soportan en muy buena parte la economía colombiana, siendo la mayor de ellas informales, no necesariamente ilícitas, mientras otras son criminales o delictivas, cuyos principales responsables, corruptos, mineros ilegales, invisibles del CEO de las multinacionales del narcotráfico. Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el tamaño de la economía informal colombiana, tanto laboral como empresarial, fue de 310 billones en 2018, mucho más que el presupuesto nacional. Y esa cifra se puede sumar lo que produce el narcotráfico y la corrupción en los entes estatales. Por otra parte, la DIAN valoró el contrabando en 2019 en 18 billones de pesos, que seguramente están permeados por el tema del narcotráfico también. Entonces, en sí nosotros decimos que la que predomina es la economía negra, pues la que lleva todo el tema de la ilegalidad, de evasión y demás, pero que también tenemos una muy fuerte influencia en lo que es el tema de la informalidad, que sería la gris. La gris, ok. La negra desafortunadamente tiene una gran cabida en Colombia, ¿no? Entonces, y desafortunadamente eso genera toda una problemática también cultural, ¿no? La famosa cultura del narcotráfico nos sigue generando esa problemática porque ha mal acostumbrado al dinero fácil a muchas personas y entonces creemos que esa es la cultura del dinero fácil, que hay que llegar, ¿cierto? O sea, y no se ve inclusive el famoso desprestigio familiar y esto, pues muchas veces se menoscaba y se sopesa de otra forma, ¿cierto? Y pues entonces mucha gente entra al famoso negocio del narcotráfico. Pero eso al final, 47.6 de los colombianos. al final, ¿qué pasa? Al final, definitivamente, ahí sí como dicen, la plata o la vida, termina siendo es la vida, o sea, es un tema de narcotráfico, un tema, mire lo que ha pasado hasta con la corrupción, de Odebrecht. Es decir, alrededor de ciudadanos con Jimmy Sánchez, cuente a ver, espéreme un segundito. Mire lo que ha pasado con Odebrecht. Han matado testigos. O sea, en el narcotráfico y en todos lados eso se paga es con la muerte. Entonces es una cosa complicada. Que como decía Pablo Escobar, no, dele la platica a la viuda. Entonces, pero ¿qué vida es eso? O sea, no hay vida precisamente. Otros dirán, no, no es una vida, es un bidononón. Pero es que la plata fácil también termina yéndose. Lo que hemos hablado en economía, acuérdense, todo lo que hemos hablado en economía, es que lo único que realmente impulsa la economía, y empezando por la economía familiar, pues es el trabajo, es la productividad. Y la productividad en el buen sentido es los recursivos que somos los colombianos, los recursivos las capacidades de generar empresa que tenemos los colombianos, la capacidad de ser buenos trabajadores, buenos profesionales. Y entonces ese realmente debe ser el camino. Estamos mal acostumbrados a otro camino, el camino de la corrupción, al camino de la falta de ética, y vuelve y juega. Eso se vuelve, es un círculo vicioso destructivo, lo que llamamos entrópico, y hay que destruirlo.
Entonces, la destrucción depende es de profesionales como ustedes que salgan con ética a hacer bien las cosas. Ayer les comentaba, ahí desde el principio ya se han conectado más personas. Ya estamos 37. Profe, buenas noches. Buenas renoches. No, profe, casi no me va a conectar. Me ¿Por qué? salía que no podía, que faltaba que me autorizaran, pero rarísimo. Entonces me dijeron, desconéctese y vuelve y conéctese y lo logré. Ah, bueno, eso está muy bien. No, es que yo deshabilito la sala del chat. Bueno, entonces, lo que les estaba contando es que sí, ustedes son los llamados a eso, como buenos profesionales, como éticos, como personas éticas, ¿no? Entonces, sí, se puede hacer plata también, se puede hacer plata bien, como dicen, ¿no? Hay mucha gente con plata bien. Mire, la historia de Arturo Calle, no sé si la han visto, de Manuel, ¿cómo se llama? Mario Hernández, o sea, de varios personajes empresarios de la vida nacional, pues que eran bien pobres, o sea, pobres, pobres. Y entonces empezaron a ahorrar, empezaron a trabajar en una cosa, aprendieron un oficio, desarrollaron y tuvieron buenas ideas y empezaron a salir adelante. Entonces sí se puede. Así como la frase que alguien decía en política, sí se puede. Eh, pero, pero pues también depende que uno quiera poder y cambiar las cosas. Yo sé que no es fácil, pero es que de nosotros depende, nosotros como docentes, seguir inculcando el tema de ética profesional. Tal vez es más importante la ética profesional. Ahí sí como dicen, ser buena gente a veces es mejor que, que tener mucha plata. Pues mala vida, ¿no? Uno puede ser buena gente y con mucha plata, bien a vida. Y de eso se trata. Entonces, ustedes tienen aquí unas posibilidades interesantes, unas herramientas que les están dando, ¿cierto? Normalmente, el enfoque de la Universitaria de Colombia va es precisamente al tema de emprendimiento, mal que bien. Hoy vi, por ejemplo, les estaba contando para los que hoy he sido jurado de tesis de ya los últimos 4 años de varias ponencias. Y hoy vi una ponencia espectacular de un trabajo de investigación de cerca de 4 años. Un muchacho que se llama David Santiago Delgadillo. Espectacular. Él está haciendo es una especie de químico, pero orgánico, natural, para recoger los hidrocarburos que se riegan precisamente compitiéndole a empresas multinacionales generando un producto mucho más económico, también biodegradable, basado en unas malezas que inclusive son malezas que se pierden, las quitan pues en los cultivos y entonces él hace todo lo necesario por convertir esas malezas, hace todo un proceso y ya prácticamente lo va a patentar. Entonces, es una cosa súper interesante. Es un compañero de ustedes, pues, de ingeniería industrial de la universitaria. De verdad que realmente me pareció espectacular. O sea que sí se puede. Y sale a competir, pues ya prácticamente la idea es que tenga otros patrocinadores. Ojalá la universidad tuviera como una especie de fondo de emprendimiento también. Eso es algo que yo he querido aplicarle. O si no, me va a tocar a mí buscar un fondo de emprendimiento yo solito, a ver si pago, ayudo a invertir en buenos proyectos. Pero sí, esa es la solución, esa es como yo la veo, ¿no? El emprendimiento da frutos, tarde que temprano. Tarde que temprano. Bueno, entonces la propuesta de Diego, estoy de acuerdo,
tristemente, o sea, como dirían, tristemente de acuerdo. Pero también podríamos ver otras, a ver, ¿quién tiene otra respuesta? Como esto es un debate, ¿quién tiene No, otra respuesta? efectivamente, profe, digamos que hay otro tipo de economías o digamos que podríamos tomar otro tipo de colores, pero la pregunta era puntualmente, ¿cuál es la que predomina en Colombia? Y para nuestro pesar, la que predomina es o la negra, bueno, la negra y muy pegadita está la informalidad, porque la informalidad en Colombia es grandísima. De Obviamente acuerdo. hay sectores productivos, está el agro, está todo, pero igual si vamos a mirar cuál es la que predomina, la que nos tiene jodidos y cosas de las tales, es la economía negra. Y por De eso estamos acuerdo, como estamos actualmente. de acuerdo. ¿Hay alguien que tenga otra respuesta, que tenga otro análisis? Porque estamos en un debate y esa es la idea. A ver, Profe, señor. Profe, profe, dale, Martica, dale. eh, nosotros tenemos el azul. Ponte, ¿Por qué? ponte por favor, Martica, si puedes, en video. Que me toca. Bueno, si no, sigue tranquila. No, no te oímos, no te oímos. Tienes Es que ese muteado el computador micrófono. que tengo ahorita sí, es terrible. Bueno, nosotros tenemos la azul, colocamos la azul, pues no profundizamos como Diego, que me parece muy interesante su análisis y muy real. Tenemos el azul, ¿por qué? Porque pues Colombia es un país tercermundista que depende mucho de los recursos naturales, del sector agrario, del sector minero y también de la tecnología. Nosotros también estamos dependiendo ahorita mucho y manejamos mucha tecnología, entonces colocamos eso, el azul. El sector azul. Porque también estamos manejando mucha tecnología ahorita. Entonces Sí. también es una buena, se está manejando también esa economía muchísimo, según lo que leímos. Ok. Bueno, la propuesta del azul. Pero, digamos, la idea era que sustentáramos un poquito más, digamos, con Sí, nos faltó ejemplos. Pero investigar un poco más, realmente. digamos que nosotros tomamos, o sea, esa yo la vería más como cuál es la economía que debería predominar, que creo que es Que la que usted quisiéramos pregunta. más. De pronto nos confundimos en un Entonces, poquito, yo porque creo sí que la sería respuesta a la quinta, lo perfecta. que pues, digamos que nosotros también dimos que para la quinta que lo ideal es que Colombia debería basar todo su modelo económico en lo que es la economía verde y Ok. la economía azul, que es la de la optimización de recursos, sería pues lo ideal. O sea, aparte de la biodiversidad y demás que tiene Colombia, Esa edición el voltea hecho de que nosotros llegamos a de la explotar eso, economía pues roja el 14 creo de que enero. sería un plus para nosotros grandísimo, llegar a basarnos sobre esas dos. De Sí, porque acuerdo. Colombia es el país, uno de los países más ricos en los recursos naturales. Biodiversidad. Bio- De hecho, creo Entonces, en que biodiversidad. Marta las tiene al revés, porque ella está respondiendo que cuál es la que nos convendría, la que pero quisiéramos. exacto, esa es la quinta, Sí, sí, Martín. tienes Ujú. razón. Ah, Y ok. la tecnología también, Ah, porque bueno. Esa fue una invertida ahí que hubo. Pero sí, acuérdese que tenemos, entonces en ese orden de ideas sería la que quisiéramos que predominara para Marta, sería la azul. Y la que tú dijiste de tecnología es la famosa economía blanca a nivel mundial. Lo que pasa es que aquí la niña nos dio una interpretación, porque eso fue ahorita en el 2015, pues de las economías como al nivel Colombia. Entonces dijo que la economía de la paz, pues era la blanca, ¿ok? Pero pues porque siempre se identificaba la paloma blanca, ¿no? Pero Profe, bueno, nosotros tenemos la roja. Nosotros, sí. ok. Y ay, también, no, hágale, Jorge, hágale. Hágale, hágale. Listo, profe, nosotros dijimos que la roja, ¿por qué? Tomamos datos específicos del DANE, en el cual Sí, nos dice que estadísticamente más del 48% de los establecimientos de comercio corresponden exactamente al comercio. O sea, todo está enfocado al consumismo. O sea, sí, aunque en el PIB se ve
que tenemos un gran índice de exportaciones en recursos no renovables como el carbón y todo eso, que ingresa al país, pero lo que más mueve internamente la economía es el consumismo. Y lo tenemos presente o acontecimientos tan cercanos como el día sin IVA. O sea, a la gente no le importó lo que estaba sucediendo en la sala, sino salir a comprar. Y eso está reflejado. Uno mira a las personas que menos recursos son, menos poder adquisitivo tienen, son las que más deudas tienen y más tarjetas. De acuerdo. Aparte, qué pena, profe, qué pena, Jorgito, meto la cucharada, profe, qué pena. Buenas noches. Profe, aparte de eso, con Jorge, vimos que estadísticamente, pues obviamente es mucha la gente que no, como tal, no está empleada y por ende generan diferentes tipos de negocios y entonces la mayoría es manufacturero. Si nos ponemos a ver, en la ciudad de Bogotá la mayoría de empresas son generadoras de manufactura para los otros municipios, por decirlo así, las otras ciudades y también para exportación, como son los casos de los herrajes y todo lo que necesitan las puertas. Nosotros somos uno de los países que son más productivos en los mismos. Exactamente, y completando lo que dice mi compañero Juan, esa es la economía informal. La informalidad tiene un porcentaje de cobertura bastante alto. Ok, sí, eso es cierto. Pues inclusive hay toda una teoría de que... De Colombia. Estadísticas Sí. claras de la informalidad o de la cantidad de dinero o de poder adquisitivo que tiene, porque efectivamente está en la informalidad, no hay algo que lo esté, cómo poder atarlo, también está muy enfocada al consumismo, completando lo que dice Juan. Gracias, Juan. Ok, muy bien, muy bien. Profe, con Jessica, ¿cómo está? Profe, Jessica, buenas noches. buenas noches. Tengo problemas con el internet, entonces se escuchó muy recortado y no se me escuchó bien. Bueno, para aclararte una cosita, es que en nuestro grupo, nuestro compañero es Felipe González, no David Felipe Segura. Entonces, por si acaso de pronto tú tomaste o algo de los integrantes del grupo, ¿vale? Y para complementar lo de las economías, pues realmente nosotros estuvimos discutiendo bastante sobre el tema y como lo manifestó los compañeros, el tema de la economía informal es muy fuerte en Colombia. Entonces, para nosotros predominando la negra y la gris, y pues solamente porque existe una altísima tasación de impuestos, obviamente de actividades ilegales y de muchas situaciones que afectan la estabilidad total de la economía nacional, pese a que tiene pues, muchas otras actividades que pues dentro de la realidad, dentro de su rol normal, pues hacen parte del Producto Interno Bruto, pero es un mundo que no muestra realmente que está haciendo con el efectivo afecta mucho la economía. Por eso pues definimos que eran esos tipos de economía que predominaban. Ok, bueno, gracias Patricia. Jessica, cuéntanos. Hola, profe. Bueno, nuestro grupo también se fue pues tristemente por la economía negra. Realmente pues eso pues el análisis que hicimos nos llevó a que esa es como la economía que predomina. Sin embargo, estuvo muy cerca también de la economía roja, ya que pues esta pues nos lleva a que seamos consumistas, adquirimos productos no esenciales. Y adicional, pues algo que está pasando mucho es que no está preservando los recursos naturales. Y aunque, como le decía Marta, somos un país muy rico en recursos naturales, desafortunadamente nos estamos volviendo consumistas y esto hace que pues estemos dañando eso lindo que tenemos que pues nos representa tanto. Debería ser la verde la que nos predomine, pero pues desafortunadamente no es así y pues tristemente es una realidad. Entonces, estamos cerca, aunque es la negra, según pues lo que hicimos, pero estamos cerca también de la economía roja. Ok. Sí, la roja, digamos, es porque la roja como tal, si ustedes ven las estadísticas, lo que decía tal vez Jorge Eliezer, ustedes ven las estadísticas del DANE y obviamente pues es la economía roja en términos de aporte al PIB. Acuérdense que la fórmula del PIB, la primera, ¿no? Es consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Entonces,
claro, la que más aportaría en términos legales, ¿cierto? En términos legales en este momento el consumo, es la economía roja, ¿no? Exacto, profe, pero es que el inconveniente es que la negra y la gris no hay forma de mirarlas estadísticamente, porque se De supone que esas están acuerdo, ocultas. de acuerdo. Y a eso es donde vamos, que esas, pues lamentablemente acá superan y por mucho, o sea, lo que se produce por narcotráfico está muy por encima de lo que se reporta por Claro. la economía real de Colombia. Yo estoy de Profe, yo creo acuerdo que la con gris Diego. está subiendo mucho, muy rápido. Y aparte de eso, lo que dice Diego es verdad, no hay la forma como tal de hacer una medida a esta economía negra, pero pues podemos ver que Estados Unidos en el informe que entregó este año, no estoy bien, o en el final del año pasado, reportó un crecimiento en los cultivos de la planta de coca en Sí, el gobierno de aquí en Duque. Ese Colombia. fue el problema, porque no querían seguir financiando el país ante los procesos de narcotráfico. Sí, el famoso Plan Colombia, ¿no? Que era todos los apoyos precisamente para todos los planes de familias en acción, etcétera, etcétera, para acabar con los cultivos o la siembra de coca, ¿no? Para Entonces, fumigar con glifosfato. y ahora desafortunadamente, pues, eh, parece, todas las estadísticas es que se duplicaron en el gobierno de Santos, en el proceso de paz, desafortunadamente parece ser que se duplicaron todas las siembras, ¿no? O triplicaron, no sé bien las cifras, pero algo tremendo, pues, o sea, las... Y adicionalmente lo que traen los cultivos ilícitos, perdón que lo diga de esta manera, es casi desgracia para esos sectores, porque por ejemplo un campesino que aunque no, si cultiva una hectárea de yuca, al cultivar una hectárea de coca o de marihuana, se le duplican los ingresos, pero asimismo la inflación en estas zonas es abismal. O sea, compran una panela por un costo totalmente Sí, absurdo. se narcotizan los precios, se llama, se narcotizan los precios, entonces un suministro allá de una panela o de algo básico, pues empieza a subir de precio, y en Putumayo, por ejemplo, se ven cosas abismales de precios a veces, pues porque allá se mueve demasiado los temas obviamente, de narcotráfico, eso es cierto. Profe, Pero, y eso pero no lo complemento, de pronto solamente a los campesinos. O sea, sí, porque usted de campesino tiene su tierra, no encuentra nada más en qué cultivar, o si le sale más barato botar la yuca o la papa o lo que esté cultivando que importarla, pues ¿qué más va a hacer usted, profe? Ahí sí. lo que falta es presencia del Estado, pero presencia coherente en inversión social, en inversión de infraestructura, en inversión para la región, para que no se dé todo esto. Pero si todo se va a combatir con solo militarización y sola guerra, peor aún. Sí, es prácticamente el proceso de paz, pero fíjate que por intereses ocultos o lo que sea, pues las FARC lograron ya una posición en el Congreso, pero desafortunadamente todavía tenemos problemática de disidencias. El ELN nunca realmente pues ha estado en procesos de paz, pero nunca tuvo la real intención de, de entregar las armas y de hacer el proceso de paz. Entonces, pues por eso ha sido un poquito complicado, y no es que yo justifique ninguna de las acciones de lo que ha pasado, pero definitivamente, pues si ustedes se ponen en los zapatos del gobierno un poquito, pues también es complicado, y toca es que en este momento, pues tratar de implementar los procesos, el proceso de paz como tal, realmente hacer todo lo necesario para implementarlos, pero eso también se requiere plata. Y lo que pasa es que la problemática ha sido la polarización política también de unos contra otros por el poder. Y eso también genera distorsión en la economía, genera distorsión, y bueno, y ahora peor con la pandemia. Pero digamos, teníamos desde atrás la polarización en Colombia versus los que estaban a favor de todo el tema de la paz y los que
estaban a favor, digamos, Bien. de un proceso supuestamente más equitativo y que no fuera en temas, uy, por favor, que no tuviera temas de tanta impunidad, ¿no? Porque es que la situación de lo que muchos han dicho es que, pues, sí, hubo otros procesos en los que pagaron cárcel, pero aquí ellos definitivamente ninguno ha pagado cárcel. Y para peor, pues se les hizo todo un proceso especial de una justicia especial para la paz, a los que se acogieron algunos y otros no. Entonces, ha habido como desafueros, como obviamente como descoordinaciones, como también Profe, entonces, chancucos. Sí, digámoslo de una sola palabra. De parte y parte no hay voluntad para que se cese. Porque desde los guerrilleros usted escucha lo que dicen el guerrillero raso, que está comiendo miércoles en el monte, que está bajo unas condiciones bastante deplorables. Si él quiere desmovilizarse, pero al sí, cabecilla de la guerrilla, dígame, profe, una cosa, usted en el monte tiene poder, que es lo que más embriaga al ser humano. Usted decide quién vive y quién no. Se hace lo que usted se diga, tiene plata, o sea, ¿para qué se desmoviliza? sí, claro. ¿Sí? Usted viene a la ciudad a ser uno más, a joderse la vida, a romperse el lomo para trabajar donde no quede en el No, Congreso. Les toca joderse. Entonces, ¿quién se va a desmovilizar de esa manera? En el monte que tiene el poder, tiene todo, manda como se le da la gana. En cambio, el guerrillero raso, al pobre pelado que lo sacaron de 12, de 13 años de su casa, que solamente ha conocido lo que es la violencia, pues es difícil cambiarle ese chip. Pero aún así, ellos se quieren desmovilizar, quieren tener una opción, un nuevo camino, una nueva Sí, opción de vida. Y de parte y parte hay sectores que no quieren. sí, eso es cierto. Ahí hay de parte y parte. Por eso digo que hay como sentimientos y sobre todo acciones encontradas, ¿no? Unos sí se quieren desmovilizar y se fueron a las zonas especiales estas de desmovilización, pero y los otros lo que hicieron fue armarse y volverse disidencias. Entonces, fíjense que esa es la situación. Entonces uno pues tiene que ver tantos actores y tantos conflictos, pues no es fácil tampoco lidiarlos. Eh, digamos que obviamente en el gobierno también hay muchas cosas que están pasando y desafortunadamente no hay toda la dinámica que uno quisiera que se implementara. Llegó el tema de la pandemia y, por ejemplo, todo el tema de la implementación del proceso de paz, eso quedó, obviamente, digamos, en stand-by, porque Y es algo cultural también, profe, digámoslo de esa manera. Porque si usted le dicen, a partir de mañana al lado de su casa vamos a colocar un sitio de desmovilizados, de verdad uno lo piensa. Uno lo primero claro, que piensa es que se va a generar inseguridad, que mejor dicho, que van a empezar a haber matanzas ahí al lado. No lo piensa. Entonces es un problema también cultural. sí, Tenemos que cambiar el chip toda la sociedad y enfocarnos en de verdad un verdadero camino hacia la paz, a la desmovilización de todos, de los que están al margen de la ley como los que están respaldados por las fuerzas militares. También tienen que desmovilizarse. claro. ¿Cuántas investigaciones hay a altos generales de las Fuerzas Armadas y no pasa nada? Sí, se vuelven temas, como dicen, de impunidad y de nunca acabar. No, de acuerdo. Bueno, pero digamos que eso es parte, si miramos desde el tema de la guerrilla, con toda esta mafia, todo esto, eso es economía negra que nos tiene precisamente totalmente hundidos en una situación triste, culturalmente ya inmersos, porque pues, como dices tú, Jorge Eliezer, en muchas zonas, pues, con poder, y lo que pasa es que ese poder se transmite en narcoguerrilla, o sea, son narcotraficantes y son guerrilleros y tienen zonas totalmente dominadas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues siguen nutriéndose de ese negocio y ese negocio nos sigue hundiendo en una
en un círculo, en una espiral precisamente destructivo. Y es lo que yo les digo. El narcotráfico finalmente, y lo que decía tal vez Diego, es cierto, o sea, genera muchos ingresos, pero eso termina generando burbujas que se terminan reventando. Tarde que temprano terminan, ya sea por el lado del lavado de activos, ya sea por el lado de la cárcel, ya sea por el lado, o sea, de extradición, o sea, por lo que sea, digamos, terminan esas burbujas toteadas, o sea, se dan cuenta que generan empresas, el narcotráfico empieza a permear hasta la industria y eso genera después conflictos, porque cuando se destruye la industria, se destruye digamos, la productividad, pues genera problemas en la economía, porque eso es lo que tiene que hacer la economía, precisamente ser más productivos, pero productivos con trabajo real, ¿cierto? Con generación real de trabajo. Entonces, ahí es donde está la clave. Una pregunta, y si fuera es el sector predominante, yo creo que ya estaríamos en la miseria, o sea, ya hubiera reventado esa burbuja y Colombia ya no hubiera avanzado más, si fuera ese el sector predominante. Pero al tener otros sectores que mantienen la balanza, a pesar de llevar 30 años en guerra, 30 años exportando droga, se ha mantenido y la economía ha salido adelante, porque hay otros sectores que empujan la economía, que no es solamente ese sector que no le aporta nada. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos también a ese sector que es netamente consumista, que nos gustaría también, como Marta dice, que se enfocara más a de verdad el tesoro que tienen ahora la nueva economía, que es todo lo de los recursos naturales, porque en unos años el agua va a valer más que el petróleo. O sea, el agua potable, si seguimos así de esta manera, que se pueda sacar. O sea, Colombia es inmensamente rica. Tenemos que concientizarnos y no dejar que los exploten o que se acaben. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muy bien, Jorge Eliezer, muchas gracias. Ahora arranquemos con la número 2. A ver, ¿quién arranca con la 2? Alguien que no haya hablado. A ver. Nosotros, el A grupo ver. 5, profe. Listo, arranque. Pero déjese ver, don Jimmy Sánchez. Aquí estoy. ¿Qué más, ¿Dónde profe? estás? Ahí sí como dicen, ¿dónde estás que no te veo? Ahora sí. Acá, profe, me toca apagar la cámara o si no me saca, ¿listo? Listo, entonces dice, ¿cuál es el color de la economía en Colombia que es la que más genera puestos de trabajo? Entonces, la economía más robusta en cuanto a generación de empleos es la economía informal o gris, evidenciando un alto crecimiento en la ejecución de actividades informales para el último trimestre del 2019 y primer trimestre del 2020, en el que 47.6 de los colombianos generaron sus ingresos por estos medios, es decir, alrededor de 5.7 millones de ciudadanos, consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal, en donde los jóvenes entre los 16 y 24 años son los que tienen una condición económica más precaria. Lo que representa un aumento de elusión de impuestos, aportes de seguridad social, aportes de salud, entre otros, como también el carecimiento de certificaciones de calidad e higiene o seguridad alimentaria. Listo, profe. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que la economía que predomina en Colombia, pues es la gris, que genera más puestos de trabajo. Qué pena, profe. Más puestos de trabajo. Bueno, profe, el grupo 9, Marcela Escudero. Profe, al igual que el compañero, pusimos que la economía, a pesar de que evade impuestos, es la que más puestos de trabajo genera, ¿no? ¿Pero por qué? También, o sea, ¿qué estadísticas vieron? ¿Cuál fue el análisis? ¿Qué porcentaje genera de empleo? profe, casi el 80%. La informalidad. ¿Cómo? Sí, el 80%
es de trabajo informal. ¿El 80? Aunque en ¿El el 80? periodo, aunque en el periodo de Juan Manuel Santos, él trató de que no hubiese tanto trabajo informal, sino que las personas tuvieran el trabajo formal. Y para que tuvieran pagos de seguridad social y todo eso, todo lo que tiene un empleado de ley, ¿no? Pero es más fuerte el empleo informal. Claro, pero estamos hablando, ya nos dábamos el 65% o 66% de las pymes informales, digámoslo así, son las que están generando ese tipo de posibilidades. Pero en general, ya lo había dicho tal vez Jimmy, es el 46% a nivel nacional, ¿cierto? El empleo. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, obviamente es muy fuerte, pero hay un 54% que es productivo. ¿Por qué lado? Exacto, profe. De hecho, nosotros colocamos que era la roja, pues pues nosotros somos un país, pues, primero productor, entonces se produce es para crear bienes y servicios. El profe lo acaba de decir, el 46% es informal, pero pues el 54% ya es más que el 46%, por lo tanto esa no puede ser la que más produce puestos de trabajo a nivel Colombia. Okay. Nosotros pues, es que se está muy largo para leerlo, profe, pero así como en cifras, por encima del sector que más puestos de trabajo genera en Colombia es el de construcción. Manufactura. Después va el de la tecnología, o sea, los sectores más fuertes en este momento, lo de que el comercio electrónico, el petróleo y el gas y la agroindustria. O sea, sí hay una fuerte influencia por parte de de la informalidad, pero igual no alcanza a ser la que más genera puestos de trabajo a nivel Colombia. Como, con el solo dato que ya dio mi compañero, que era el 46%, ya queda descartada porque igual hay un 54% por encima. Entonces, De acuerdo. Muy bien. Ese es el análisis que hay que hacer. Muy bien. Ok. Pero bueno, gracias Marcela por la propuesta. Nos sirve, tienes que argumentar mucho más y con cifras, Marcela. Profe, profe, buenas noches. Buenas noches. Jorge, del grupo 8. Listo, Jorge Andrés, cuéntame. Pónganse sí. en cámara, por favor. Claro, profe. ¿Listo, profe? Eso es muy bien. Entonces, Jorge Andrés, a ver. Profe, ahí pues hay que hacer, digamos, una aclaración porque si el 46% de un sector económico representa el 100%, pues digamos que el otro 56 o 54% está representando los otros sectores. Entonces, en teoría, digamos que sí la informalidad estaría superando a los demás sectores. O sea, en el análisis que tú dices es como, pero lo que pasa es que está en todos los otros sectores. O sea, el 46 también está repartido entre muchos sectores. El sector informal, ¿cierto? Sí. Entonces... Sí, profe, pero es que la pregunta dice, ¿cuál es el color de la economía en Colombia que es la que más genera puestos de trabajo? Puestos de trabajo. pero por eso ahí va. El 46% del trabajo es informal. Si hay algo que está por encima del 47%, o sea, si el resto es el 47%, ya la economía informal no puede ser la que más está generando. Lo que dice el profesor es cierto, la economía informal no solamente es una para todas las cosas. Luego, la economía roja no solamente está abarcando el tema productivo, la economía roja abarca el sector primario, que es el de producción, abarca el sector secundario, que es el de transformación de bienes, abarca el sector terciario, que es el de bienes y servicios, abarca también el cuaternario, abarca también el quinario, abarca todas las ramas de la economía, no solamente una. Entonces, al ver que están todos los sectores incluidos en ese 54%, ya automáticamente no puede ser la gris la que más genera. Diego, pero es que ese 54% no es de una sola economía, es de En la las gris tampoco, el otras 5. 46% tampoco es de un solo tipo de economía, porque la economía informal también está en varias formas. La economía informal también está en lo que es minería informal,
y eso es sector productivo. También está en ventas, que eso es otro tipo de sector, o sea, está repartido en todos los tipos de sectores. Entonces, es lo mismo, no es solamente la informal, es solamente en un caso, sino también aplica para todo. El negocio del narcotráfico es informal, pero no es el 100% de ese 46%, porque está la minería, está X cosas, o sea, muchas más. Sí, de acuerdo. O sea, por eso es que nosotros hacemos el análisis de que no puede ser esa, porque pues igual hay una hay un 54% adicional que abarca todo lo demás que está por encima de esa informalidad. De acuerdo. Es muy fuerte, claro, es muy fuerte. Pues porque imagínense un país con el 46%, pues es muy alto, pero la idea era analizar efectivamente, pues que tenemos otra serie de sectores que nos están generando más empleo, pues formal, y que ustedes precisamente cuando van a salir digamos, como profesionales y tal, pues obviamente uno aspira o ya están en un cargo en alguna empresa y entonces tienen, a Dios gracias, ¿cierto? Un empleo formal. Y eso es parte de la economía que está generando empleo. No es fácil, lo vuelvo y lo digo, pero la economía informal, hay dos mitos de la economía informal que dicen que no pagan impuestos. Lo que pasa es que no le pagan impuestos. O sea, vamos a poner un caso yo creo que es muy particular, pero es la realidad. En Chapinero, los puesticos de dulces, las señoras le pagan a los dueños de las calles. Hay un dueño de la calle y le está pagando por tener o que le deje ahí el puesto, poner un espacio, en un espacio de la calle, y está pagando una especie de impuesto. Entonces, lo que pasa muchas veces con la informalidad es que sí paga impuestos, porque la señora que cuando compra los dulces a Colombinas, supongamos, o a otras, pues está pagando IVA. Cuando compra los chitos esos que le venden a uno en la vaina de dulces, o el bombombón, lo que sea, eso ya tiene IVA y ella está pagando IVA. O sea que sí está pagando impuestos. Entonces hay un mito en términos, digamos, de que no pagan impuestos, pero sí pagan impuestos indirectamente. Entonces, por un lado. Y por otro lado, sí generan ingresos, pero lo que está pasando es que la informalidad, obviamente, busca, las personas piensan, pues, que, digamos, es productivo, pero en el sentido de que se ha vuelto un tema de nivel de subsistencia más que de productividad. O sea, Mercho, muchas personas obviamente ponen su puesto de empanadas o su puesto de arepas o lo que sea y tal, pero es un tema prácticamente de subsistencia. No es un tema de productividad como tal. ¿Ok? Entonces, vean que hay como esas dos fases, digamos, de ese análisis. Entonces, pues podrían estar, y esa es la labor, obviamente esa sería la labor de unos buenos planes del Estado, de un plan del Estado que se dedicara realmente a la formalidad, porque igual, si le diera el espacio y pagara por ese espacio, que en vez de pagarle al señor al señor dueño de la cuadra, pues le está pagando al Estado y estaría pagando el mismo impuesto. Fíjense todo lo que ha pasado con los vendedores informales. En una época cuando hubo una especie de barrida de los informales y hubo apoyos a los informales, pues los lograron ubicar inclusive en centros comerciales y los sacaron de las calles, y hay muchos que estaban o están todavía en esos centros comerciales. Pero como ha crecido tanto y se volvió un tema de subsistencia más que de productividad, pues obviamente ha crecido el sector informal, ¿cierto? Pero sí pagan impuestos, claro, porque todo lo que ellos revenden, pues ha pagado impuestos, de una forma u otra paga impuestos. ¿Ok? ¿De acuerdo? O hay más debates? ¿No están de acuerdo? No importa, díganlo. Si no están de acuerdo, también no lo oímos. O sea que el dueño de un local paga mucho más impuestos.
Sí, Porque si paga por los productos claro. más el impuesto que le paga el gobierno. Precisamente, los locales, por eso es que fíjate, ahorita en esta pandemia, desafortunadamente, todo lo que se está viendo, la gente que tenía alquileres, obviamente, pues estaban en su etapa productiva normal, pues no tenía problemas, pero ahorita muchos peluquerías, restaurantes, pues muchos agentes económicos, digamos, muchas partes de la economía y sobre todo los temas de turismo, hoteles, o sea, todo el tema de la pandemia ha generado problemáticas y la gente está devolviendo los locales porque no hay forma de mantener el negocio. Muchos restauranteros buenos de esos reconocidos se que declararon ya en quiebra porque pues el negocio no les da así. No les da con el aforo, no les da con el distanciamiento social, porque pues el negocio era otro. Tenían un perfil precisamente de llenar el local, tenían un perfil de llenar el local en ciertas horas, ciertas épocas. Entonces, pues no les da. Y si no les da, pues les toca que cambiar de actividad o la famosa reinvención. Y la reinvención era, no, el restaurantero, y ahí por ahí salió inclusive Rausch y otros dos, dijeron, no, es que esto a punta de domicilios, no, esta reinvención a punta de domicilio no nos sirve, nos quebramos, o sea, no podemos seguir así. Entonces, pues porque sus modelos de negocio son diferentes. Entonces, y sus estratos, o sea, el perfil de esos restaurantes, obviamente ir al estrato 6, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tiene otros perfiles y otros enfoques. Entonces, otros planes de negocio, que con ustedes vimos planes de negocio y perfiles y segmentos de mercado. Entonces, todo eso tiene su connotación. Entonces, sí, ahorita, por ejemplo, mucha gente está devolviendo los locales, pues porque no hay la suficiente capacidad económica, la suficiente productividad. ¿Por qué se da la insuficiencia de productividad en este momento? Porque no hay trabajo suficiente. La gente no está saliendo a consumir, baja demanda, ¿cierto? Entonces, pues eso es toda una problemática mientras se reactiva la economía. Ojalá rápidamente algún día llegue la vacuna y eso puede cambiar, obviamente, muchas cosas. Entonces, pero todavía está toda esta situación de reactivación económica del problema del coronavirus como principal causante, y no solamente en Colombia, eso sí, debo decirlo. Eso está en todo el mundo, está prácticamente la misma situación, unos con más y con menos, otros adelante, más atrás, otros con rebrote, otros sin rebrote. Ya la alcaldesa dijo hoy que definitivamente y mandó un boletín y dijo que lo más probable es que haya otro rebrote en Colombia, que cuando llegue el rebrote miraremos cómo manejarlo. Es lo que fue lo que dijo pues en Bogotá particularmente, la alcaldesa. Dijo, no, si hay rebrote en Bogotá, pues yo otra vez cerraré, otra vez haré lo necesario, ¿no? Entonces, eso es parte de la problemática que se está dando en este momento. Pero claro, los locales, pues, pagan mucho más, pero la clave es lograr que los formales realmente sean formales, no solamente por el tema de pagar impuestos, porque de hecho lo hacen, sino porque tengan acceso a créditos, puedan crecer realmente, tengan acceso a la formalidad que le pueda dar un auxilio real en términos de tasas de interés, en términos de crédito que puedan crecer, que no solamente se queden en términos de subsistencia, porque obviamente la señora de las empanadas y que va toda la vida ahí con su empanadita, pues seguiría subsistiendo y ahí va. Pero no es eso, de pronto crezca, ponga su local, pueda vender, pueda crecer. Vea que ahí, diga que me acuerdo del tema de las empanadas, esos también han crecido muchísimo. ¿Cómo se llamaba esta? Empanaditas colombianas, y es toda una historia, si ustedes la ven por YouTube, es toda una historia de un par de... estaba vaciado el tipo y el tipo le dijo a la señora, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, lo que más se vende, que son empanadas, bueno, entonces pónganse a hacer y yo las vendo. Y ahí está Empanadas Colombia, o las colombianitas, una cosa así. Es toda una historia de un emprendedor. Entonces, pues sí se puede, pero pues yo sé que no es fácil, no es mucho esfuerzo, pero se puede, se puede.
y la gente, si quiere salir adelante, lo hace definitivamente, pues por el buen camino, ¿no? Profe, pero ahorita hay mucha más informalidad, ¿no? Ahora hay mucha más informalidad por la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo, aumentó muchísimo más. Sí, claro. Exacto. También. De hecho, profe, creo que digamos que eso está dividido también como en zonas del país, ¿no? Dentro de lo Sí, que podemos ver, pues digamos que, por ejemplo, Cúcuta es una ciudad que presenta un 71% de informalidad. Le sigue Sincelejo con el 66%, Riohacha el 61%, Santa Marta el 61% también, y Valledupar con el 59%. Y nomás si acá en Bogotá se ve la informalidad, yo no me imagino una ciudad con unas sí, estadísticas tan grandes, pues terrible. claro, Por pero ejemplo, fíjate que Cúcuta. esas que tú me estás nombrando, y particularmente Cúcuta y eso, fue por la migración de venezolanos, que obviamente se ha Por concentrado eso, mucho allá, eso ¿cierto? Entonces, esa fue una de las razones por las que tal vez, digamos, nosotros también nos fuimos por la economía gris, ¿sí? Porque pues eso va en aumento. sí, va en aumento, Fue, claro. bueno, habla Gabriel Benítez y va a hacer un Sí, aporte sobre sí, sumando lo que dice Jessica y lo que dice usted. No solo fue la migración venezolana, Cúcuta desde los 80, pues yo soy cucuteño, desde los 80 pues ha presentado el tema de ese intercambio de migración, tanto cuando se funcionaba hacia allá como para acá. Entonces, muchas de las personas preferían no crear negocios legales para no tener que pagar impuestos. Primero, porque allá se paga también un impuesto cercano a la frontera, se paga un impuesto por exportación y demás. Entonces, por eso es que se aumentó la informalidad, porque muchos de los productos que llegaban nunca estaban registrados, tanto como el que llegaba y como el que salía. En la actualidad, pues eso se sabe que el contrabando sigue llegando y por eso la informalidad sigue predominando, no solo porque en la actualidad desde los 80 o antes ya viene ese tema informal, por lo mismo, por la gente no tener para que la gente no pague tanto impuesto y pues el tema de aduanero pues es un poco más difícil y es bastante costoso. En Cúcuta particularmente, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Ok, de acuerdo. Bueno, vámonos. Muchas gracias, Gabriel, por el aporte. Vámonos para la tercera, porque la tercera, ¿quién aporta para la tercera? A ver, alguien que no haya hablado. Alejandra Bautista, ¿ya habló? No. Daniel Muñoz, ¿ya habló? Jenny Rodríguez, Cristian, Manuel, Catalina, William Steven, Juan Montenegro, ¿ya habló? Xiomara Andrea, Michael Mogollón, Michael Zárate, Vivian Ojito, no te he oído. Vivian Ojito, respóndeme la tercera, por favor. Profe, pero yo quería hacerle una pregunta antes de que la compañera hable. Entonces, de acuerdo a su criterio, a su opinión, ¿cuál sería el color de la economía que más genera puestos de trabajo? La productividad en este momento, pues sigue siendo la economía roja, ¿cierto? Por todo el tema del consumismo. O sea, en este momento, pues, si uno hace ese análisis, pues todavía la economía roja, el comercio, los servicios generan muchísimas... ¿cómo así que? Ah, es que Vivianojito va en el taxi. Bueno, sí ve que se conectan, pero no están conectados. Entonces, bueno, finalmente, pues sí, yo creo que esa sería la más productiva en este momento, que quisiéramos que otras, muchas más fueran las más productivas. Y obviamente, dándole un vuelco, como yo les estoy planteando, ojalá se pudiera hacer ese vuelco, pues se vuelve no solamente tema de subsistencia, sino que esa economía formal bien manejada podría ser la economía formal, digamos, del comercio, que apoyaría realmente, crecería y ahí sí sería cuando ya una persona sale de la informalidad y monta el negocio y hace crecer su negocio, pues eso sí genera tanto para el bienestar como para ella misma y sus empleados como pues para el país.
Entonces esa sería la solución, esa es la propuesta, ¿cierto? Gracias, profe. Ok. Entonces Vivian Ojito no está. Camila Ruiz. Camila tampoco está. Ojo que me toca ponerles falla. Profe, pues yo sí estoy, pero voy en el taxi, Por eso, pero pues si quiere yo le comparto pues lo que nosotros escribimos en la pregunta 3. ojo, perdóname un segundito. ¿Ya todos Ok. pusieron las respuestas en la plataforma? ¿Ya lo pusieron? Porque ya se va a cerrar. Bueno, son las 7:11. Hay que ponerlo una sola persona en representación del grupo. Me coloca la investigación ahí, por favor, porque esto es calificable. Es más, estaba pensando a ver si lo dejábamos como el examen final. Acuérdense que eso es el 40%. Pero es una propuesta. De pronto hacemos el examen más bien el No, miércoles. así está bien, profe, ya como lo estaba planteando, me parece chévere. Profe, deje la violencia. A ver, señor Jimmy Sánchez, muestre la cara para verlo. Espere, profe, que no estoy presentable. No, mentiras. Estoy por acá haciendo una vueltica. ¿Sí ve? Otro que está paseando por otros lados y no está poniendo... No, profe, no. Bueno, Leonardo Vega y Rubén Espinosa, quiero respuestas. John Freddy también. John Freddy no lo he oído hoy. Profe, aquí estoy un momentico. ¿Ya llegó John Freddy de trabajar? Espere, regame un momento y ya les marco. No, estos hombres... Profe, yo quería hacerte una pregunta. Señora. De acuerdo a lo que hemos hablado, pues en ese orden de ideas, en lo que los compañeros han investigado y esto. Entonces la economía que está predominando ahorita es la negra y la gris y también parte de la roja. Sí. Entonces, ahorita hay lo que dice el profe, que ahorita estamos hablando de emprendimiento, de los compañeros que están presentando su tesis para emprendimiento y esto, pero ¿qué moral pueden tener estos compañeros y muchos chicos que están haciendo su emprendimiento para crear empresa? Si es tan complicado, si es tan difícil, por el tema de impuestos, por el tema de apoyo, porque no miran mucho las pequeñas empresas, entonces Sí. hay que... No, yo estoy de acuerdo contigo en el planteamiento. Lo que pasa es que definitivamente, por eso digo, es que tenemos que poder. O sea, hay ejemplos de muchos otros emprendedores, como ya les he dado varios ejemplos, pues que lo han logrado. Son tiempos diferentes, claro, son tiempos diferentes. Pero, sí. Pero realmente, como les decía, yo veo ahorita, y de la misma universitaria, veo unas propuestas muy interesantes. O sea, veo que hay gente que puede hacer las cosas y que está sacando productos, está innovando, pero eso es todo un tema. El señor, ¿sabes cuánto lleva? Que les conté. David Santiago Delgadillo, él lleva ya 5 años desarrollando su producto. Y lo que pasa es que, pues, él es ingeniero ya industrial y estaba presentando la tesis precisamente con su producto, cómo había creado su producto, qué había hecho, ya lo ha probado con Ecopetrol, ya lo ha probado con Pacific Rubiales. O sea, ha hecho toda una serie de cosas durante estos 5 años. O sea, que es un caso de éxito que se puede hacer las cosas. Ya inclusive lo va a patentar, pues está buscando patrocinadores y otra serie de cosas para poder compartir, porque tampoco tiene todo el capital para hacerlo. Le ha tocado con los familias, le ha tocado, bueno, de todo. Entonces, pero lo ha logrado, que es lo que dice uno, pues chévere, porque se ve el esfuerzo y se ve que ha fructificado y compite inclusive con productos, ustedes saben, un producto, digamos, por ejemplo, de estos, de la Lizama, cuando pasó la Lizama, ¿en qué? En Santander,
que se rompió el tubo y bueno, toda esta serie de cosas. Entonces, pues este producto precisamente recoge o pues limpia, digamos, todos esos residuos de hidrocarburos y lo que hacen ellos obviamente es después encapsularlo con ese mismo producto, se encapsula o encapsula el hidrocarburo y obviamente eso pues se puede desechar ya en términos biodegradables. Pues hay otra serie de cámaras para separación y esto, pero digamos que el producto como en general, él ya lo logró probar y está funcionando. Entonces, Buenísimo, claro. es una cosa bien interesante. No es fácil, por eso te digo, pero es que el camino fácil, pues precisamente es el que estamos acostumbrados por otros lados, ¿no? Y eso a veces Sí, genera las de problemas. pronto es cambiar esa mentalidad también. Exacto. Y además también Y de hecho, de que sí podemos. O sea, por ejemplo, tú ya has logrado, en el caso personal tuyo, sé que has logrado unas cosas muy interesantes, ¿cierto? Es un gran esfuerzo, es un emprendimiento y de verdad que me parece que tiene unas posibilidades aún más grandes de crecer. Pues hay que buscar los apoyos, hay que buscar las fuentes, de pronto los partners. Acuérdense lo que les contaba de Rappi, pues Rappi arrancó ahí, pero empezó a buscar dinero por fuera, ¿cierto? Dinero de estos fondos de inversión especializados, pues porque es una empresa de tecnología. Pues hay otros fondos especializados y gente en este momento invirtiendo en el agro. Entonces habría que buscar ese tipo de inversionistas, pues para, si uno quiere compartirlo, ¿no? O si quiere Claro, ver claro. las posibilidades, ¿no? Sí. profe, pues en relación con lo que dice Matilde, con lo que tú estás, si me estoy escuchando bien, es que me tocó cambiar de equipo, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuéntame, sí. Ok. No, pues quería como simplemente opinar al respecto en relación con lo que dice Marta y con lo que estás expresando tú, es que la economía, pues la nuestra, pero pues en la mundial, está sufriendo unas dinámicas diferentes. Por lo menos en Colombia ese tema de emprendimiento cada vez tiende a ser más fuerte y desde el mismo gobierno se impulsa con mucha más fuerza muchos programas a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, para impulsar el emprendimiento en los diferentes sectores, en el sector agrícola, en el sector de tecnologías, en el sector, ahora pues mira, el tema de la economía naranja, en el sector de la industria creativa. O sea, realmente se está impulsando mucho más porque efectivamente, y como lo vimos incluso en el video del petróleo, pues nuestra economía ya no puede seguir dependiendo de eso. Ya tenemos que cambiar en general la dinámica y para allá va el país porque efectivamente ya tiene incluso unos compromisos ya, pues digamos a nivel internacional, bueno, con todo este tema de objetivos de desarrollo sostenible, con la misma OCDE, con todo esto, que lo hacen encaminarse de una forma diferente y que pues ya tenemos que asumir las cosas diferentes. Ahora este tema de la pandemia nos cambia también completamente la dinámica. Y nos Es verdad. cambia un poquito el chip, ¿no? De todo como hacíamos las cosas y ahora tenemos que hacerla de otra fórmula. Sí, eso es cierto. Sí, Bueno, sí, es cierto. afortunadamente tenemos tecnología, ¿no? La tecnología nos está ayudando en este momento precisamente, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo, Patricia. Ahí lo que tú dices es cierto. Hay algunas ya, la que llaman agencias del gobierno dedicadas a ese tema. Exacto, lo que decías tú de Impulsa, eso es cierto. Impulsa está metiéndole duro al tema. Habría que ver, por ejemplo, para el caso de Marta, creo que Impulsa también tiene algunas líneas de ese lado. Pues para... Yo los abordé. ¿Sí? ¿Los abordaste? ¿Qué pasó? Yo los abordé hace como 2 años, 2 años y medio, y no, ellos no creyeron en mi proyecto. Realmente no sé qué pasó, seguramente no hubo una buena comunicación, o no entendieron bien cómo planteé el proyecto, pero no encontré apoyo. De pronto ahorita no sé, Bueno, habría que ver, sí, habría que ver. puede ser. Ahí, si de Impulsa, en Impulsa hay un personaje que se llama Ignacio Gaitán. Creo que es como el director de Impulsa. Si no estoy mal. Ignacio Gaitán, apúntenle el nombre. Y ese, Ignacio Gaitán.
Sí, de pronto ese personaje, pues si lo podemos abordar, si está en Impulsa, podemos hacer una conexión y hablar con él. Bueno, Ah, chévere, profe, gracias. ok. Bueno, entonces, ¿quién me iba a responder? Jorge Andrés. ¿Ya habló Jorge Andrés? Daniel Muñoz ya habló. Jenny Rodríguez. Jenny Rodríguez, no la oigo. Alejandra Hernández, tampoco la oigo. Catalina, ¿qué pasó? Catalina, no la he oído hoy. William. William, ¿qué pasó? William Steven. Buenas noches, profesor. Buenas noches, William. ¿Dónde andamos? ¿Es que en clase? Pero no lo oigo, hombre. No, estaba escuchando muy atento la clase, profesor. Seguro, bueno. Entonces, respóndame, por favor, la número, ¿qué? ¿Ya la 3 o la 4? La 3. La 3, bueno. Clasifica los mercados acorde a los colores de la economía. Ahí quería hacer una pregunta, profesor. ¿Puede ser que los sectores puedan tener más de un color? Sí, claro, claro. Ok, perfecto. Pues la verdad, lo que yo investigué en el sector primario, digamos que se enfoca mucho a la economía azul y a la economía verde, ya que digamos que en el sector primario encontramos lo que es todo lo que proviene del medio natural, lo que es agrícola, minerías, ganadería, pesca, silvicultura y caza. Entonces, yo me enfoqué, digamos, en esos dos colores, azul y verde. No sé si estén bien. Azul y verde. No, es tu propuesta, listo. Pues precisamente es parte del debate. Dale, bien. ¿Toca decir algo más? Espera, Claro. es que tengo... bueno, entonces la economía azul es un modelo macroeconómico y de negocios orientados a responder a las necesidades básicas de todos los recursos localmente disponibles de la naturaleza. Y pues digamos que por eso me enfoqué en eso. Profesor, lo que pasa también es que sobre el debate, yo pensé que teníamos que debatir sobre eso y no teníamos que investigar tanto. Entonces como que me fui así súper corto en las respuestas por eso mismo. Ah, ok. Pero acuérdense para la próxima. Y si les piden investigación y sustentación, pues hay que buscar sustentación, o sea, en cifras. O sea, ustedes tienen que buscar estadísticas, tienen que hacer el análisis y sustentarlo precisamente es con base en las cifras, ¿no? ¿Ok? Sí, posiblemente fue un error de mi parte y de mi grupo que no lo vimos por ese lado. Entonces realmente no tengo cifras ni por el estilo. Entonces estoy así como corto sobre ese tipo de información. Es más, no, de acuerdo, digamos, es una propuesta más subjetiva que objetiva. Acuérdense de eso. Cuando tienes datos es objetivo, pues porque la cifra y el número lo da la objetividad. Sí. En cambio, de resto es un poco más subjetivo, ¿ves? ¿Okay? Profe, qué pena la interrumpo. No, cuéntemelo. Qué pena, profe. Es que nosotros, nuestro grupo... Bueno, profe, nuestro grupo se basó más que todo en el punto de vista que teníamos nosotros referente a lo que su merced nos ha dado en la clase. No investigamos, no hicimos una investigación a fondo porque entendimos que su merced quería ver era de nuestro punto de vista de lo que hemos aprendido en la clase. O sea, no nos pusimos a investigar cifras ni nada más, profe. No, pero vea lo que yo les pregunté, dice, desde su punto de vista, con argumentos, ejemplos y datos. Es que les estoy dando las tres cosas. Sí, profe. Sí, profe, entonces no nos fijamos en eso. Bueno, profe, pues no sé, digamos que aunque nosotros sí hicimos una investigación, yo creo que ese tercer punto sí es más subjetivo, más de cómo lo vemos nosotros claro. hablar sobre cifras. Este tercer punto puntualmente yo creo que es más como nuestro punto de vista. Por ejemplo, yo entiendo el punto de vista de William, que al ser el sector primario, el de extracción de recursos y demás, lo tome más por la economía verde o la economía azul. Es un tema más de forma de ver ese sector. Por ejemplo, nosotros nos fuimos más por el lado de que el sector primario y el sector secundario son roja y marrón.
porque igual todo lo que es ganadería, cultivos, extracción minera, está diseñado es para abastecer la oferta y la demanda. Y todo eso está soportado sobre el uso de los hidrocarburos o los combustibles fósiles para funcionar. No se puede hacer ganadería sin la intervención en alguna parte del proceso, por ejemplo, de lo que son los combustibles fósiles. Listo, para crear una vaca no necesito echarle petróleo encima, pero para transportarla hasta el matadero me toca pagar un transporte y ese transporte consume combustibles fósiles y por eso digamos que también está incluida ahí, pero en esa parte sí concuerdo con los compañeros que este tercer punto es algo más subjetivo, algo más de cómo vemos nosotros, porque entrar a validarlo con cifras en esto puntualmente es muy complicado. O sea, este tercer punto como tal, los anteriores de pronto sí hay forma de entrar a mirar con cifras, pero para este yo creo que es más, como más subjetivo, más de cómo lo vemos nosotros según lo que hemos visto en la clase. Ok, bueno, listo, válido. O sea, Ok. nosotros pues tenemos, digamos, la explicación de por qué creemos que son esos los colores, pero igual, digamos que esa parte sí soportarla en cifras, pues es un poquito complicado. Igual, pues, si vamos a hablar de cifras, prácticamente el 100% de lo que se produce agrícola, en lo que es la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería, la extracción de petróleo, es para suplir oferta y demanda. Entonces, digamos que en ese caso, pues, podríamos hablar igual, la parte que dice William tiene razón. Se supone que este tipo de procesos deberían ir enfocados a la economía verde, que tal vez no se vea al 100% como se maneja acá, es diferente. Bueno, en ninguna parte del mundo, yo creo que en todo el mundo usan esto, vuelven nada los campos, vuelven nada porque el uso de agentes químicos y demás, la minería ilegal y todo esto también genera daño ambiental, entonces no se ve el 100%, pero igual se supone que eso debería estar soportado sobre eso. La ganadería, cuando es ganadería responsable, también tiene que ir con un cuidado medioambiental bastante fuerte. Claro. Pero fíjate que de todas maneras lo que dices tú es muy cierto, pero entonces sería la economía marrón porque estamos todavía utilizando combustibles fósiles a la lata para la generación de temas de transporte, generación de energía. Toda la electricidad prácticamente todavía está soportada en la economía marrón, ¿cierto? De los combustibles fósiles. Entonces, Pues digamos que nosotros vemos, o sea, el análisis que nosotros hicimos va enfocado a eso, o sea, pues, ¿para qué se cultiva? Para satisfacer las necesidades de comida. ¿Para qué se cría ganado? Para satisfacer necesidades de comida. O sea, todo estaba enfocado como en lo que es oferta y demanda, o esa fue nuestra forma de verlo. Igual metíamos la economía marrón porque igual todo está enfocado también al uso de los combustibles fósiles y demás, porque pues así como veíamos en el video pasado, prácticamente todo en el mundo está basado en eso. Entonces, igual tiene influencia. Digamos que en el sector terciario sí colocamos que era solamente roja, porque es el sector de servicios. Entonces, en muchos casos, digamos que se puede obviar el tema de los hidrocarburos, pero pues está hecho es para suplir oferta y demanda. Pero vuelvo y le repito que en esa parte sí considero que es muy subjetiva y lo que decía creo que era Leonardo y lo que decía William, pues tiene razón. La parte de cifras en este caso, pues digamos que no es tan relevante, es algo más subjetivo porque es algo como se ve. Digamos que en los dos primeros se hay que manejar cifras porque pues yo no puedo decir que esta es la que más influye si no hice como una especie de investigación o revisé cómo son los números. ok, no, válido, válido, listo, ok. No, de acuerdo. Entonces esa la dejamos subjetiva, pero sin, digamos, es de acuerdo a lo que hayan analizado entonces cada grupo. Y listo, válido, lo dejamos así. Ok. Buenas noches, profe. Nosotros también le pusimos... Uy, dale, Marcela. Y ya después paso. No, Catalina, porque Catalina ya no ha hablado. Marcela ya habló. Bueno, profe, digamos que nuestro concepto en el grupo 8 colocamos las dos, que fue en este caso marrón y la negra, puesto que la pregunta que hace nos informa que es ¿cuál es la economía más peligrosa para el país? Entonces, nuestro grupo consideramos que es la marrón y la negra. Respecto a lo que decía, digamos, complementando lo que decía Diego, realmente sí, el tema, pues digamos acá, el tema de atmósfera, el tema de la contaminación hídrica, es lo que nos está afectando, porque obviamente nosotros para tener y manejar, digamos que utilizamos ciertos recursos que se están viendo afectados.
El tema, lo que decía Diego, para poder movilizar y transportar, pues necesito igual el insumo de gasolina. ¿Eso de dónde viene? Pues del petróleo. Digamos que ahí también un tema es lo del fracking, que ahí también, pues digamos que está como involucrado en ese ámbito. Pues porque es todo el tema de el proceso de hidrocarburos. Entonces, digamos que se utiliza, igual estamos dañando el medio ambiente, la capa de ozono, son varias cosas que se están, digamos que involucrando en ese ámbito. Ok. Pues Bueno. buenas noches. Sí. ¿Quién sigue? Daniel aquí presente. Daniel Muñoz. Bueno, respóndame la 4, porque ya vamos para la 4. A ver. Haciendo ahí como una complementación a lo que estaba comentando la compañera, el grupo hizo una investigación donde dice que en Colombia, un país inmensamente rico en tierras, climas y microclimas, se cultivan bananos en un área de 49.000 hectáreas y aguacate en 54.000 hectáreas, mientras algunos inescrupulosos criminales ocupan mayores extensiones de tierra para negocios menos decentes, como la minería ilegal en 95.000 hectáreas o el cultivo de coca en 170.000 hectáreas. O sea que duplican o doblan el porcentaje de hectáreas que utilizan para cifras legales en minería y en cultivo de coca. O sea, es totalmente desfasado. Bueno, me gusta esa cifra, pero entonces están sustentando ¿qué tipo de economía? Negra, profe. Negra, ok. Pero fíjate que han hablado de que se duplicó las hectáreas y que están hablando prácticamente que llegó a estar en 450.000 hectáreas de cultivo de coca, ¿no? Que después hubo una merma, pero están hablando de que realmente debe haber como 280.000, casi 300.000 hectáreas en este momento. Entonces sí, sigue siendo un tema pues muy complicado, el tema del narcotráfico, obviamente, y más con este tipo de cosas, ¿no? Lo que tal vez Diego decía, o tal vez alguien comentaba, tal vez era... tal vez era nuestro compañero Jorge Eliezer, tal vez. Sí, Jorge Eliezer decía que las hectáreas, o sea, que la gente allá tenía poder, obviamente, y tenía toda una serie de controles en los campos, y obviamente, pues, eso han sido el narcotráfico, y en esa situación de un campesino complicado, fíjense que el famoso plan que desarrolló Santos en su momento, lo que le daba más bien era estímulo a las familias estas en acción, eran las de cultivo, ¿no? O sea, les decían que tenían que erradicar, era la erradicación, el sistema de erradicación. Pero entonces eran los que tuvieran cocaína y tuvieran terrenos, les daban para que erradicaran. Y entonces los campesinos que no tenían, pues lo que hicieron fue sembrar para que les dieran el subsidio. O sea, una cosa totalmente paradójica, pero real. O sea, lo que hicieron fue incrementar el número de hectáreas vía el subsidio para la erradicación. Es increíble, pero así es. Y así fue lo que pasó. Otro dato aquí curioso. Dice que según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia produce el 70% de la cocaína en el mundo, la cual se vende al por mayor por $25.000 el kilo en promedio en Estados Unidos y a $35.000 en Europa. Somos los capos de la coca. Sí, seguimos en esta situación, ¿no? Terrible. No, de acuerdo. Ok. Bueno, gracias. Pero entonces... Qué pena, y como para complementar a mi compañero Daniel, claro. que es de mi grupo, Sí. también según las ANIF, el tamaño de la economía informal en Colombia, tanto laboral como empresarial, fue de 310 billones en 2018, mucho más que el presupuesto nacional, y a esa cifra hay que sumarle, según mis cálculos, más de 80 billones por concepto de narcotráfico, 50 billones anuales
que según el excontralor Edgardo Maya, corresponden a la corrupción, cifra superior en 9 billones al presupuesto nacional para la salud. Y en otra parte, la DIAN valoró el contrabando del año anterior en 18 billones. 18 billones. Sí, señor. Sí, es increíble esas cifras, o sea, la economía negra nos tiene bombardeados. ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Según las cifras, sí. Claro. Entonces, bueno, tenemos que hacer lo necesario por cambiar ese tipo de economías. Eso nos toca a nosotros desde la academia pensar, y ustedes también desde la academia y a futuro, pensar qué empresas vamos a hacer para cambiar este tipo de cosas. De verdad que es un reto y muy importante. ¿Profe? Bueno, la cuarta, Ay, la cuarta, porque ya nos quedan, ya estamos así 36. Cuarta y quinta rápidamente, cuarta y quinta. Viviana Ojito, la cuarta. hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están, compañeros? Pues nosotros también consideramos que era la economía negra, puesto que son actividades ilegales y conllevan a la corrupción. También colocamos en nuestro trabajo que un ejemplo de estas actividades ilegales son cuando una empresa compra productos que no están permitidos o que requieren de cierto permiso y la empresa decide saltar el paso del permiso. ¿Me dejas en este conjunto, por favor? Ahí están actuando de forma ilegal porque evitan ser controlados, deciden manejar dinero en efectivo y evitar de pronto algunas transacciones. Colocamos algunos ejemplos de la doble contabilidad que conlleva también a lo que genera la economía negra, que trata de tener una parte donde se devenguen altos ingresos para beneficiarse de préstamos, mostrar ingresos más bajos y librarse de impuestos y beneficiarse de subsidios como ahorita lo es el PAEF. Claro. Eso fue lo que nosotros, sí, Muy bien. ahí hablamos del PAEF. Eso está muy bien y fíjense que definitivamente ese es otro punto, que es corrupción en el fondo, falta de ética también. O sea, el principal problema es la falta de ética, porque la doble contabilidad, ¿para qué se hace? A ver, los contadores, díganme, ¿para qué hacen doble contabilidad? Para la evasión de impuestos, profe. Para evasión, elusión y, obviamente, malversación de fondos, porque de una forma u otra malversan los fondos, ya sea entregando información o evadiendo los IVAs o generando otro tipo de facturación. O sea, hay una cantidad de cosas que definitivamente siguen siendo una falta de ética profesional. Acuérdense que por eso se acabaron unas empresas grandísimas hace muchísimos años. Enron se quebró precisamente por una mala contabilidad, por haber hecho chancuco, como dicen vulgarmente aquí, como decimos aquí en Colombia, chancuco en la contabilidad. Entonces, claro, inflaron una serie de cifras de las reservas, vendieron acciones que realmente valían muy poco sobrevaloradas, y cuando ya llegó la quiebra, pues se quebró todo el mundo. Porque pues no tenían respaldo realmente. Cuando uno sobrevalora las reservas, pues obviamente está diciéndole mentiras al público y con base en esas mentiras está vendiendo una acción a un valor que no es, ¿no? Entonces, y eso lo hizo la contabilidad. Se prestó una firma contable que terminó desaparecida. ¿Cierto? ¿Cuál era? ¿Arthur Andersen en su momento? Creo que sí, sí, claro, Arthur Andersen, que después pasó a ser Accenture. Entonces, se quebró toda una firma precisamente por echarle la firma a un balance mal hecho, un balance torcido. Fíjense que eso pasó con Enron. Ok, bueno, gracias. La quinta, Michael Zárate, a ver, ¿quién más quiere hablar? Michael Zárate.
Jessica Ospina ya habló, Juan Montenegro ya habló, Felipe González no ha hablado, Daniel Cruz tampoco, Camila Ruiz, Valentina Rodríguez tampoco, Michael Mogollón no está, Eliana Gómez tampoco, Jonathan Jiménez, David Felipe Segura. Profe, aquí estoy. Ah, Respóndeme la quinta, por favor. Viviana López. Vivis, ¿qué pasó con Vivis? Laura Zanabria. Giancarlo Vargas, tampoco ha hablado. Viviana López. profe, el de clasificar los mercados según los colores. La quinta pregunta. ¿Cuál es la quinta pregunta? ¿Cuál es el color de la economía que debería predominar en ¿Cuál Colombia? es el color de la economía que debería predominar en Colombia? Ah, bueno, profe, nosotros somos del grupo 8. Nosotros decidimos que la economía que debería predominar en Colombia es la economía verde. Ya que nosotros contamos con todos los recursos necesarios, y contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente. Además, pues contamos con un gran número de recursos naturales, lo cual esto se puede explotar y podemos llegar a ser potencia pues mundial, aprovechando bien los recursos que tenemos en nuestro país. Ok, eso se llama por la gran biodiversidad que tenemos en Colombia. Biodiversidad. Tenemos grandes ecosistemas especiales y fundamentales, ¿no? En la ecología colombiana, en la Amazonía. Entonces, y tenemos flora, fauna especial, tenemos aves. Se puede aprovechar en ese tema del ecoturismo, el avistamiento de aves y de animales salvajes, o sea, cualquier cantidad de cosas se pueden hacer, ¿no? Sabiéndolo aprovechar sin explotar con las grandes reservas naturales que tenemos, que también eso es otra situación que se ha explotado, bosques, se ha explotado con minería ilegal sobre todo, ¿no? Eso es un tema que hay que analizar. Alguien hablaba, creo que era Diego, tal vez sí, planteaba que la economía negra, uno de los principales problemas de que hay unas grandes mafias, obviamente es de la minería ilegal. Entonces, es que la minería es importante y necesaria. Lo que pasa es que debe ser legal, precisamente. La que sí hace daño al país es la minería ilegal. Lo que pasa es que a veces tenemos, digamos, distorsionado el tema de minería y decimos que la minería es mala. No, la minería no es mala per se, porque es que además, si ustedes se dan cuenta, en minería todo lo que se ha explotado, todo lo que se explota, todo lo que se saca de la tierra para tantísimas cosas, pues ha hecho que el ser humano y nosotros, el mundo, se haya podido desarrollar. Si no hubiéramos extraído y procesado, por ejemplo, el tungsteno, el níquel cadmio, una cantidad de cosas, pues obviamente no nos hubiéramos podido desarrollar, no podríamos tener el litio, por ejemplo, y utilizarlo en las baterías. Pues tantísimos recursos, pero son minerales. Esos minerales especiales, las famosas tierras raras, pues, hombre, yo sé que tiene su problemática, pero es lo que ha hecho que nosotros hubiéramos podido, las revoluciones industriales, evolucionar, hubiéramos podido precisamente tener ahora telecomunicaciones con baterías, con los celulares. Entonces, eso ha hecho que nosotros pudiéramos evolucionar. Si no hubiéramos tenido ese tipo de herramientas, pues obviamente hubiera sido más difícil y la economía obviamente pues también no hubiera sido la misma. Hemos podido evolucionar como seres humanos, hemos podido avanzar gracias a la minería, gracias al petróleo. Pero obviamente ya llegan unos temas de lo que estuvimos analizando, pues de los recursos que son limitados y que ya contaminan, pues entonces sí toca buscar energías alternativas. Profe, sí. Qué pena, profe, interrumpirlo nuevamente. Precisamente con nuestro grupo, el grupo 6,
Sí. Nosotros, en cuanto a esa pregunta, pues pusimos que el país es más bien de un tono multicolor. ¿Por qué? Pues, Ujú. profe, porque precisamente lo que dice usted, acá se exporta mucho carbón, se exporta petróleo, se exportan muchos recursos minerales. Y lo que usted dice, pues sí, es, son esos recursos, es esa materia aprovechable para nosotros como civilización. Sin embargo, una cosa es el aprovechamiento y otra cosa ya es la explotación indiscriminada. Ujú. Ahora que al exportarlos, lo que estamos acá haciendo es sacarlos del territorio y no aprovecharlos del mismo. Nótese, por ejemplo, lo del petróleo, lo que usted decía el otro día de las refinerías. Por otra parte, uno es la minería. Por otro lado, somos pues un país muy pujante en cuanto a la agricultura. Exportamos una cantidad de flores, casi el 50% de flores que Estados Unidos demanda para San Valentín. Y eso es una cosa sumamente importante en cuanto a lo que es la exportación de productos biológicos, por decirlo así. Eh, la comida es algo que está hasta ahora en exportación, puesto que pues mucho campesino se quedaba varado porque no tenía las vías para poder sacar su mercancía al mercado, pero esto ya está cambiando y eso me parece muy bien. Ahí ya tenemos dos economías. La tercera sería la roja, la que estábamos hablando ahorita, que es de lo manufacturero, y pues en sí el colombiano le toca muy berraco, entonces el colombiano le jala lo que se mueva y por ende nuestra respuesta fue que Colombia es un país multicolor. Ok, bueno, Eso. buena posición. Somos multicolor. Bueno, de hecho eso es parte de la propaganda colombiana, ¿no? Multicolor. No solamente blanco, no solamente azul, rojo y amarillo de la bandera, sino más colores. Bueno. Profe, Profe, nosotros, no, sí. no, dale para ti. Profe, Vale. nosotros pues también opinamos el tema de economía verde, la economía azul y la economía naranja. Pues te voy a leer unas citas que encontramos en relación con este tema, además que es algo que, como lo, digamos, de pronto el comentario que hice anteriormente, es algo que ya se, pues, viene seguir trabajando con mucha fuerza. Dice que pues, hace poco un simposio sobre economía forestal y dice que en Colombia pues, carece de innovación y en áreas tradicionales como el aprovechamiento del suelo forestal, el país cuenta con 24,8 millones de hectáreas, pero solamente se aprovechan 1,8% de ellas. Además, dice que hay dos aspectos relevantes que debe, pues como dos retos importantes para Colombia. Uno, que la capacidad instalada para la generación de fuentes no convencionales de energía renovable representa solamente el 2% de la capacidad total que tenemos. Y en materia de aprovechamiento de agua, Colombia produce menos ingresos por metro cúbico de agua extraída que muchos de los otros países que pertenecen a la OCDE, siendo el sector agropecuario el que mayor huella hídrica pues tiene. Y el tema pues, de economía naranja, por lo que te comentaba, pues ya está regulado, es algo que se viene pues enfocando con bastante fuerza y pues que también es ideal para generar nuevas alternativas económicas. En la parte de economía no solo es más por la, digamos, utilización de tecnología y optimización de recursos de forma eficiente. Es por ese lado que nosotros enfocamos como la respuesta a esa pregunta. Ok, que también pues como dice también, como decía Cristian tal vez, es también multicolor, ¿cierto? Sí, multicolor, bueno, muy bien. Oye, es economía naranja sí, lo que tú dices es cierto, hay buen impulso en este momento, pues a raíz de que también hay todo un plan de desarrollo, y en el plan de desarrollo metieron la economía, inclusive la economía naranja, ¿no? Como tal. Entonces sí hay, digamos, en eso hay ya representantes dentro de este tipo de economías, por ejemplo, el tema de, digamos, de los autores y el tema de propiedad intelectual y todo esto, pues que ya está generando regalías fuertes y hay unos representantes, ¿no? Inclusive de ese tipo de creaciones, pues como es la industria creativa, pues habrá muchos que les gusta, a mí no tanto, pero ahí está Maluma, J Balvin, eh, bueno, Shakira, ¿cierto? Carlos Vives,
Juanes, Profe, pero esos ninguno alcanza a entrar en algo tema cultural, la verdad. nada cultural, pero sí de entretenimiento, y eso es parte de la naranja. No, por el lado de entretenimiento, venga, profe, pero cultural sí, no, ni cerca. No, pero sí, es que la cultura del entretenimiento también tiene ese tema en la economía naranja. Ok, bueno muchachos, muy bien. Hay algunos que no hablaron casi nada, eso me va a tocar. ¿Qué hacer? Ah, ¿qué dicen? ¿No hablaron? Es que no hablaron nada. Pilas, porque eso tenemos que participar. Ok, bueno, estuvo bien la cosa, bien interesante. Por favor, coloquen todos rápidamente nombre y en el chat. Profe, yo no pude hablar porque llegué hace poquito, porque tuve problemas de internet. Entonces, pues si quiere la próxima clase yo le debato un poco el tema. Bueno, la próxima clase es mañana porque ya acuérdense que pasado mañana tenemos que tomar la decisión si hacemos el examen o dejamos de examen. A ver, ¿qué dice Diego? Profe, yo opino que deberíamos dejar así. La investigación estuvo Ese y se Diego. habló harto. Profe, yo sé, Yo por lo menos yo hablé apoyo carreta esto. mucho, profe. Cuando no hablé carreta, yo salió Pati a defenderme del grupo, entonces ahí estamos, profe. Y la Bueno. niña se hicieron una investigación bastante No, me gustaron las buena. cifras, sí, sí. Eso es lo interesante, encontrar cifras y que realmente respalden lo que uno dice, eso es lo interesante. Profe, y ahí uno puede analizar el apropiamiento de la información, porque teníamos la información que tú nos diste, transformamos esa información y dimos un excelente producto. Yo creo que Va bien, va bien. Bien, Jorge, bien. Y de hecho, profe, creo que todos los grupos participaron, o sea, que no hubiera Sí. hablado toda la gente del grupo es una cosa, pero por lo menos en el grupo participaron. De hecho, pues las niñas a mí me dijeron que yo era el que más carreta hablaba de contaduría y administración, entonces que yo respondía por la investigación, entonces igual ahí está, y digamos Jorge por parte del grupo, él habló Juan, habló Jimmy, habló Daniel, hablaron prácticamente todos los, o sea, de todos los grupos salió aunque sea un representante, Que que era sea un la idea. representante. Es un poquito complicado que 40 y pico personas hablemos todos cuando está debatiendo. Sí, eso Se es supone cierto. que pues nosotros hacíamos la investigación, sacamos las ideas, sacamos como una conclusión entre todos y ya se entraba a debatir. Era acá, pero pues Claro. era muy complicado que habláramos todos y pues Eso es creo que cierto, hubo eso es- participación de todos los grupos entonces y estuvo bastante interesante. O sea, obviamente en ese tipo de temas hay diversidad de opiniones y pues esa es la idea de un debate, ¿no? Que todos salgamos a hablar, pero pues la tarea como tal, que era la investigación, Se buscar hizo. la información y demás, se hizo y el debate pues también se dio. Entonces yo considero que sí está como bueno para que ahí, profe, sin parcial. profe, adicional de eso, mira que si Sí. todos hubiéramos llegado a la misma conjetura, pues se hubiera podido evidenciar que el conocimiento solamente pasó por nosotros. Al apropiarnos, por eso hay tan diversos puntos de vista, De porque hubo acuerdo. un análisis concienzudo de cada uno de nosotros que enfocamos a defender ese punto de vista. Lo investigamos, tenemos cifras, participamos. Yo creo que ha sido un ejercicio bastante constructivo. Interesante. No, a mí me gustó, a mí me gustó. ¿no? ¡Profecito! Bueno, listo. Vamos a ver cómo, bueno, ya todos pusieron su tareita ahí, ¿no? En la plataforma. Listo. Ok. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Mucho juicio. Estuvo bueno el debate. ¿Sí les profe. gustó? ¿Sí les gustó? Listo, profe. Sí, Gracias. claro, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chévere. Profe, Ok. muchas gracias. Entonces nos Gracias, vemos. Muchas gracias. Mucho juicio. Más diferente. Gracias. Chao, Gracias. profe. Buenas noches. Buenas noches.